Muy bien. Continuamos entonces en Avenida Refugio, rapidito, porque realmente amerita que tratemos de que todo el tiempo que tengamos lo podamos, digamos, aprovechar al mango, ¿no? Como se dice comúnmente, y sobre todo con la invitada que tenemos en estos momentos. Ella se llama Nilda Augusto, es bióloga, también es docente, también ella estuvo enseñando, yo fui la alumna de ella, una de las tantas de la diplomatura de género y sexualidades que se dio en la UNI, que prosiguió, digamos, que está dándose también en la UNCAUS, que se dio también en su momento en Castelli. Y bueno, queríamos hablar con ella sobre esta por ahí campaña que estamos notando que proviene de no sabemos dónde específicamente bien, qué sector, pero que realmente refuerza una concepción totalmente errónea y tergiversada de lo que es la información sobre la educación sexual integral, ¿no? Decimos que es una campaña en contra en realidad, porque la educación sexual integral ya está hecha, digamos, es una ley, la tenemos absolutamente todos y todas a disposición como para poder informarnos sobre eso, y lamentablemente encontramos comunicadores y comunicadoras, entre comillas, que tergiversan esta información, ¿no? Entonces para eso también le trajimos a Nilda, que tiene mucho de contenido sobre el tema, y hablar un poco sobre esta reforma, que lo que intenta hacer en realidad es darle un refuerzo a la implementación de la misma, ¿no? Así que bueno, bienvenida Nilda. Muchas gracias. Y bueno, y comencemos ahora con la introducción de el Programa Nacional de la Educación Sexual Integral, que tiene muchísimos videos, muchísimos spots para informar, y elegimos este, por ejemplo, un poquitito de este, como para introducirnos en la temática. Perfecto. Sacala y pones una que esté entera. Esta. ¡Ay, salió! Toques. No te me quieras así, voy al monte a buscar miel. Dulzura tiene el amor cuando lo hacen padecer. Yo cuando sea grande, tenga hijos, voy a hacer lavar los platos por igual si tengo un hijo o una mujer. Uno nace, al nene le dan la pelota y a la mujer le dan un muñeco, que ya que tiene que tener un bebé, ya tiene que ser como una ama de casa que se ocupe de eso exactamente, y no tiene que ser así. ¿Quién sabe tender las camas? ¿Cómo se tiende la cama? Se tira y se levanta así. ¿Se estira así y se levanta? ¿Te ¿Te ayuda, Juan Ignacio? Así. Ahí está. Estos dos, porque se están mirando a los ojos y todo. Y esta se están dando la mano. ¿Por qué será que se están dando la mano? ¿Qué te parece? Tengo una cata. ¿Qué tiene la carta, Alma? Y amor. Tiene corazones. Y también amor. La ley nos aporta un marco de contenidos en el cual ya no queda supeditado al libre albedrío si quiero dar o no quiero dar tal o cual contenido. Así como ponen contenidos de matemática, lengua, ciencias sociales, naturales, etcétera, están los contenidos de ESI. Primero vimos qué contenidos podíamos trabajar en ESI, en primer ciclo. Bueno, vimos qué podía ser el cuerpo, qué del cuerpo, qué en relación con lo social, y en base a eso fuimos organizándonos los contenidos de acuerdo a las materias, a las áreas específicas que ellos tienen. Cuando me enteré acerca de la ley de educación sexual integral, me llamó la atención primero lo de integral, me resultó novedoso, y después cuando empecé a leer más eso entendí por qué, y me pareció muy buena idea. Bueno, gay. No. Primero, eso no es para palabras. No, que no, la boca. No es mala palabra lo que dijo Ayelen. Yo dije que no, pero... Ah,
¿y entonces por qué tanto alboroto? Dijo gay. Como la ESI plantea fundamentalmente que nos tenemos que parar desde una visión transversal, yo entiendo la transversalidad no solo a ver dentro del espacio de las ciencias sociales, de las áreas de las ciencias sociales. Es así como, bueno, las trabajamos, por ejemplo, en tutoría. Este año, a partir de una compañera que es de matemática, encontró el modo de involucrarse en el proyecto, ciencias naturales, lengua, ¿sí? Geografía. Y un aspecto importantísimo desde que contamos con la ley, en el caso de nosotros como equipo de gestión, que somos quienes motivamos, guiamos, asesoramos, acompañamos a todo el plantel docente, también tenemos que acompañar a las familias. En realidad, si algo vimos fue recién en el secundario, cuando ya estábamos avivados por otro lado, en realidad. Por ahí hubiera sido bueno, me parece, empezar desde más chico, porque también un poco desacraliza el tema y lo vas viendo con mayor naturalidad, como debería ser en realidad. ¿Vos estás enamorado, Lauti? No, pero estoy entre que sueño y entre que pienso. Uno no le sabe explicar. Es mejor que le enseñe en la escuela y que ellos vayan con alguna pregunta a mi casa y nosotros le podemos contestar. Mi hija de 6 años me dice, mami, me gusta tal chico. Estoy enamorada. Y son las pequeñas cosas que a mí aún me chocan como mamá. No como, ni siquiera como adulta ni como médica, mucho menos como médica, sino como madre. Porque estoy aprendiendo a ser mamá. Trabajo esencial y primario, tanto en educación física como en educación física. Por los docentes, sí, vamos a cortar el audio ya, por los docentes, maestros y maestras, la ESI, y que, bueno, cuentan sus experiencias también, ¿no? Esto es uno de los tantos spots, decía, del programa nacional justamente que promueve y que informa sobre lo que es la educación sexual integral. Nilda, ¿qué es la educación sexual integral? ¿Qué es la sexualidad? Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué se entiende por sexualidad? Porque la mayoría de las personas confunde sexualidad con sexo. Sí. Y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. O sea, la sexualidad incluye al sexo, pero la sexualidad se aprende desde que nacemos hasta que morimos. Y se aprende continuamente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda fácil. Yo acaricio a mi hijo, un bebé, supongamos, recién nacido, con él la mano. ¿Qué le estoy enseñando? Le estoy enseñando a sentir placer con el tacto. Si lo acaricio, si lo empujo, lo golpeo, le estoy enseñando a sentir dolor con el tacto. O sea, todos los sentidos nuestros hacen que se produzca en el otro una emoción. Y todo eso hace a un contexto grande, que es nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque están incluidos los sentimientos, las emociones, todo. O sea, en realidad la definición de sexualidad es la integración de los aspectos psicológicos, sociales, culturales del ser sexuado. O sea, incluye al sexo, pero no es solo sexo, es todo. O sea, es todo nuestro cuerpo. Porque no es que tenemos un cuerpo que vino de arriba, somos un cuerpo. Claro, en el cuerpo se siente todo lo que, por ejemplo, cualquier sentido, recién hablamos del tacto. Sí. Hay una frase famosa de Napoleón a Josefina, que le escribe una carta que le escribe y le dice, no te bañes, vuelvo en 2 días. O sea, sí, muchos servicios, pero es el olor es algo importantísimo. Claro, es otro de los el sentidos. oído, nosotros escuchamos algún sonido y nos produce, todo eso nos produce cosas que las sentimos en el cuerpo. El cuerpo es el receptor, no es que nos vino de arriba el cuerpo, somos un cuerpo. No es que tenemos cuerpo, alma, espíritu, yo, que sé, no, nos dividimos así, somos un cuerpo que siente y recepta todo. Entonces, cuando... Y se aprende eso, y se aprende. Entonces, por eso hablamos de sexualidades. No hay una sola sexualidad. O sea, sí hay una sola forma a veces de enseñar esto mal enseñar esto, que es lo que estamos acostumbrados a ver en los colegios.
Por lo general se está enseñando mal Por supuesto. la sexualidad dentro de lo que es la ESI, la educación sexual integral. Claro, porque se refiere, lo único que se enseña, a qué dirige o sea, la educación dentro de la biología, porque únicamente en esa área de la biología se enseña los órganos reproductores. Se enseñan órganos reproductores. Otra cosa que es terriblemente desastrosa, porque no son órganos reproductores, son órganos sexo reproductores. ¿Por qué? Nadie los nombra como sexo reproductores. Nadie, en ningún lugar se nombran sexo reproductores. ¿A alguien se le ocurriría controlar el aparato digestivo, que es igual en todas las personas, hombres y mujeres? ¿A alguien se le ocurriría controlar el aparato circulatorio? No, pero los órganos reproductores hay que controlar. La sexualidad humana se la usó para siempre, para controlar, para reprimir, para manejarnos. O sea, y además de eso, la importancia de que sean sexo reproductivos. ¿Por qué? Porque los derechos sexuales implican el placer. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que el placer. Que es lo que siempre se ha intentado controlar. Exactamente. Me parece que ahí va. ¿Por qué tenemos que controlar uno solo, socialmente, de los órganos y de los sistemas que tenemos en el cuerpo? ¿Por qué? Porque implican placer. Y el placer hay que controlar, porque si no somos unos descontrolados. Sí, pero aclaremos también que el control, ¿de dónde viene? Porque también hay que ir al génesis también de la cuestión patriarcal, que el control sobre todo se ejerce hacia el placer de la mujer, sobre todo, el deseo. Exactamente. Digamos que... o sea, los derechos sexuales están relacionados con el placer y el deseo. Los derechos reproductivos exclusivamente con la forma y cómo, las buenas formas para poder tener hijos. Son derechos reproductivos, pero están en el mismo sistema. O sea, ¿quién enseña cuando enseñan aparato reproductor que las mujeres tienen un órgano exclusivamente diseñado para producir placer? Nadie te enseña. No lo enseñan los padres, no lo enseñan los profesores, no lo enseñan los... Yo creo que también en cursé anatomía con medicina en la facultad en los años 70. No existía el clítoris. El clítoris no existió nunca, se lo nombró. No te lo enseñaron, digamos. En la facultad estoy hablando. Y con medicina estoy hablando. No estoy hablando de la escuela primaria. Yo creo que la sexualidad o el sexo en sí ha sido un tabú por mucho tiempo y que también eso atraviesa a los y las docentes, ¿no? Claro. Por eso es tan importante la capacitación a los docentes, para que después puedan enseñar la educación sexual integral. Esa es la gran falla que tenemos. O sea, no hay gente que no se ha capacitado gente para dar este tipo de materias, digamos, que serían transversales a todo. Sí. Como decía el video, es transversal a todo. O sea, no es una cosa específica. Porque vos me decís religión en los colegios. Sí. ¿Por qué no damos religión en los colegios, pero todas las religiones? ¿Por qué no damos una materia para que el chico pueda aprender todas las religiones y elegir? Porque no lo consideramos capaz de elegir. Le metemos lo que queremos que sea. Esto, la ignorancia es la que nos lleva a este tipo de verdades absolutas que practican un montón, que escriben en los diarios, publican cosas y qué sé cuánto, que no existen. Las verdades son todas relativas. Sí, a eso quería llegar, a los mitos y creencias que se están imponiendo por parte de una campaña muy fuerte que está habiendo, mediática incluso, ¿no? Apoyada también mediáticamente por los medios grandes, homogénicos. O no tanto. Bueno. Sí, también periodistas sueltos también. Sí, por todos lados. Puede ser. Y las cartas que estoy leyendo últimamente en los diarios, digo que dan ganas de bueno, bueno, decía, mitos, sabemos que son un conjunto de creencias, imágenes idealizadas que se forman alrededor de un personaje o fenómeno y que los convierten en modelo y prototipo. Eso sabemos que es un mito. Yo lo busqué, ahí lo googleé, como para que tengamos específicamente para decirlo así fácil, exacto. Son
Mentiras que creemos que son verdad. Ahí está. Nos hicieron creer que son verdad. Bueno, Listo. hay mucho que estamos escuchando, incluso en comunicadoras, y vuelvo a hacer así la gráfica del, entre comillas, comunicadoras y comunicadores, se dicen ellos, que nos dicen que tempranamente hay erotización a nuestros hijos y hijas, que se trata que no sean violentados en su inocencia o tratados de una manera que no se corresponde con su etapa madurativa. O sea, por eso están en contra de la ESI. ¿Qué tenés para decir, por ejemplo, sobre esa concepción? Bueno, por empezar, eso es totalmente absurdo y mentiroso. O sea, cada edad se adapta, tiene que estar adaptado a lo que se va a hacer. Nosotros recién veíamos en el video una parte con chicos, ¿no es cierto? Vieron la adaptación que hay de cómo se trata el tema o cómo se podría tratar el tema. Y la adaptación que hay en chicos más grandes, o sea, todo es diferente. He escuchado que, eso me lo dijo a mí una mamá, yo no voy a dejar que mi hijo vayan a que le enseñen a encamarse. Claro. Sí, eso se Textual. dice mucho, pero ¿en Textual. qué está basada esa idea? Bueno, ¿De entonces, dónde sacan eso? y de la ignorancia. Yo creo que el 90% de la gente que habla de esto no leyó la ley, por empezar no la leyó. No la conoce, no sabe de qué se trata, no sabe cómo se da, cuándo se da, digamos, porque la mayoría de las veces no se da. Y bueno, y no saben, entonces hablan. La ignorancia te lleva a eso, la verdad es absoluta. No, esto es así, se terminó. El absolutismo, todas las verdades son relativas. No es lo mismo mi verdad que la de Bin Laden, ni la que el monje tibetano, ni la de una monja, qué sé yo, de clausura. Somos, y justamente ¿por qué es relativa? Porque a diferencia de los animales, nosotros podemos cambiar la conducta. Un animal jamás cambia su conducta porque está programado para esa conducta. Una hormiga va a ser siempre soldado, una hormiga soldado. En la perra vida puede ser otra cosa que no sea hormiga soldado. O sea, qué sé yo. Y para ir, nosotros, humanos, tenemos esa capacidad. La capacidad de elegir lo que queremos ser. ¿Qué buscamos con la ESI? ¿Por qué decimos educación sexual para poder elegir? Ejercer esa capacidad de elección. Porque, a ver, vamos a dar un ejemplo así, bien bruto, por decirlo. Está en una clase y uno de los chicos dice, yo me quiero encamar con ella. ¿Por qué me gusta? Porque, listo. Hablando de este tema. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿vos te querés encamar con ella? Sí. Ahora, ¿vos querés tener un hijo con ella? Te va a decir que no. ¿Vos querés casarte con ella? Te va a decir que no. ¿Vos querés vivir con ella? Te va a decir que no. Ahora, si yo elijo, sé elegir, elijo, no si me dice no hago, porque no es lo mismo elegir libremente que hacer lo que se me cante. Claro. Elegir libremente implica una responsabilidad, hacerme cargo de la elección. Si elijo encamarme con ella, sabré que tengo este riesgo, porque toda elección implica una no elección. Tengo esto, me puede pasar esto, entonces sabré qué tengo que hacer. Si soy una mujer, tendré que ir al ginecólogo que me dé los anticonceptivos que necesito para no quedar embarazada, para no tener que casarme, o algo parecido. Y si soy un varón, tendré que usar un buen forro bien usado para no, porque además tampoco enseñan a usar bien un preservativo. Sí, ni más ni menos. La importancia de eso, de hacerse responsable de las elecciones. Claro. Y también de una palabra de la que se habla muy poco, que es el consentimiento. Claro. De empezar a detectar, o que los jóvenes puedan empezar a detectar el consentimiento en la otra persona. Y no forzarla a tener relaciones. Eso es elemental, pero en eso se basa en reforzar la educación sexual integral, por eso es integral. Porque es hacer pie, hacer pie justamente en los sentimientos, en las emociones, en cómo debemos sentirnos. Hacer pie en empoderarnos como personas, como seres sexuados. ¿Por qué como seres sexuados? Porque en este caso estamos hablando de lo que nos pasa cuando nos relacionamos. O sea, ¿cómo nos relacionamos? Nadie nos enseña a relacionarnos.
Freud decía que la única persona, le preguntaron quién era una persona normal y dijo aquel que puede amar y trabajar. A trabajar nos enseña todo el mundo. A amar no nos enseña nadie. O sea, lo vamos aprendiendo con el correr de la vida. El amor es la emoción más complicada. El miedo es la más simple. Sí. Estamos aprendiendo a relacionarnos. Por eso es importante que aprendamos a relacionarnos desde lo positivo que tenemos. Sí, el respeto al El otro. respeto al otro, el respeto a tu cuerpo, al cuerpo del otro. Y el respeto, no solamente el respeto, el cuidado de tu cuerpo, el querer tu cuerpo. Pensaba también en estos últimos tiempos se dio a conocer los índices de que aumentaron las enfermedades por transmisión sexual. Hay enfermedades que ya las creíamos olvidadas. Sí. Es impresionante la cantidad. Y la importancia en eso de la educación. Claro, no hay otra, es educación. Por eso se trata de integral, ¿no? Por eso es integral. Cuando hablamos de... Es querer el cuerpo, es justamente cuidarlo de no infectarse. Cuando hablamos de empoderamiento, hablamos de adquirir conocimiento. Para adquirir conocimiento necesitamos informarnos. Y eso es lo que lleva la educación sexual integral, porque... Como bien decías, Nilda, no se trata solamente de lo anatómico. No, para nada. Cuando vos te relacionás y charlas, vos fíjate en ese videíto al principio cuando escuchábamos a los chicos, hablaban de muchas cosas. Muchas cosas. Hablaban de la mano. Sí, pero hablaban también, no, si yo tengo una hija, no le voy a enseñar a cocinar, o si tengo hija y hijo, le voy a enseñar a los dos en todo caso. Como ese tipo de cuestiones, de cosas que tienen que ver con el tratar estereotipo, de estereotipo, bueno, trata de personas también hablan de la diversidad sexual, ¿no? Claro. Se tocan esos temas también. Bueno, eso es lo que muchos están en contra de que se hable de diversidad sexual. Ya directamente que se hable de diversidad sexual, como si no existiera. Sí, como si no existiera. Como si no existiera. En Alemania, hace unos años atrás, ya eliminaron en el DNI si es sexo varón o mujer. Porque se han dado cuenta de que el 2% de la población en el mundo es intersexual, por ejemplo. Bueno, ahora en Estados Unidos se eliminó el género y agregaron el sexo. género, el sexo X. Ajá, exacto, bueno, por eso. Justamente por eso. Sí. Y con respecto a lo que se dice de la supuesta ideología de género. No existe la ideología de género, eso es un error absoluto. Eso es no saber qué significa género, qué significa sexo, qué diferencia hay entre uno y otro. El sexo es lo que aparece cuando nace el nene con un pito y una niña con una vagina. Eso es sexo genital, nada más. El género es una construcción que se hace durante toda nuestra vida. Y no es una ideología. No es una ideología, es una ¿Qué tiene que ver con la ideología? O sea, hay como una tergiversación absolutamente de conceptual, digamos, nada, ahí, ¿no? Absolutamente nada. Nada. Es más, hay un montonazo de bibliografía al respecto. O sea, con informarse un poco, todos sabemos que no existe la ideología de género. Lo que existe es el género que se construye, y cada uno lo construye de acuerdo a cómo se siente. A cómo se siente con el estereotipo que le han metido en la cabeza, con el estereotipo cultural, con el estereotipo social, con el estereotipo familiar o religioso, como sea, y uno lo construye. También hay una idea de que, mis hijos son Primero, una cosa que es tremenda, que leí por ahí, digamos, porque ni siquiera, todo este discurso anti-educación sexual integral va más por redes sociales, por canales no oficiales, digamos, como serían un medio de comunicación. Porque un medio de comunicación tiene ciertos resguardos a la hora de informar, algunos, no todos. Yo he visto algunas que dicen comunicadoras y tienen hasta todo un programa. Pero eso ya hay otra... Pero es un programa religioso, estamos hablando ya de otra cosa. Bueno, pero tienen su canal. Sí. Su canal. Sí, pero lo que digo es, hay todo un discurso que va más por redes sociales y demás, y dentro de lo que se dice, se decía que iban a sacar la patria potestad a los padres, por ejemplo, fue alguna de las cosas que leí,
o que mis hijos son míos, por lo tanto los educo yo, digamos. Claro. Bueno. Yo igual me preguntaría, ¿para qué los manda a la escuela si los va a educar claro, en el realidad padre o la madre? podríamos hablar de educación de distintas formas. Sí. O sea, distintos aspectos de la educación. Una gran educadora como fue Telma Reca decía que la palabra educación es sinónimo de la palabra ejemplo. A mí me gustaría saber qué tan coherentes son estos padres que hablan así entre lo que le dicen a sus hijos que hay que hacer y lo que hacen, como para que su hijo pueda hacer, o sea, recibir el ejemplo. Porque ella decía que la palabra te puede conmover, o sea, vos podés hablarle a tu hijo y explicarle muchas cosas, te puede conmover, pero el ejemplo es el que decide, el ejemplo es el que lo hace un ser humano así. Yo le puedo decir no mientas, porque está mal, llaman por teléfono y le digo decirle que no estoy, yo estoy mintiendo. Para dar un ejemplo sencillo, hay millones de otras cosas. También puedo decir, escúchame, yo miento a veces, ¿por qué? Porque conviene por esto, pero eso no hacemos. Damos normas, decimos cómo, para qué. Ahora, lo que yo hice no tiene nada que ver, sí tiene que ver. Tiene mucho que ver. Sí, el hecho... Eso es en un aspecto, hablando de educación. Ahora, lo que recibimos en la escuela tiene forzosamente que ser no independientemente de los padres. ¿Por qué tiene que ser independiente? ¿Por qué no podemos juntarnos con la escuela y ver si nos conviene, le conviene a mi hijo que eso que va a hacer esta docente lo puede enriquecer o no? ¿Por qué no vemos si hay riqueza en eso en vez de ver siempre que hay cualquier cambio implica una maldad, una cosa espantosa, como si, qué sé yo, no sé, lo vamos a convertir en puto al chico, digamos. Un prejuicio total. O sea, es incluso negarse a sí mismo, como padre, la capacidad de crecer. Es negarse la capacidad de crecer, porque no ampliamos el horizonte para criar a nuestros hijos. ¿Cómo nos criaron a nosotros? Allí, a mí ni que hablar, porque ustedes son más jóvenes, pero nace un varón y es genial, ¿entiende? Porque le mostramos los genitales a todo el mundo. O sea, está estimulado sexoeróticamente desde que nace el varón. Nace una mujer y ¿qué hacemos? La tapamos hasta el cogote. Experiencias de mujeres contando que tenían miedo en su primera menstruación, por ejemplo, no saber de qué se trata. Eso también, la tapamos hasta el cogote y guarda si se llega a tocar, sacá la mano de ahí chancha. ¿Qué estamos diciendo con esto de ahí chancha? Que eso que tocamos es malo, es sucio. O sea, a un sexo lo estimulamos sexoeróticamente y al otro lo reprimimos sexoeróticamente. Y después queremos que nos llevemos bien a la hora de merecer, como decía mi abuela, y nos encontramos que son siendo analfabetos sexuales uno del otro. Claro. O sea, ¿qué tipo aprendió, qué pendejito aprendió que la mujer tiene clítoris? Claro. Y que llega a un orgasmo si hay estimulación del clítoris? Nadie. No se lo enseñamos nunca, porque tampoco se lo enseñamos a ella. Hay otra que me dijo, le van a enseñar a masturbarme hacia mi hijo. Yo no sé si se va a masturbar o no su hijo, señora, pero lo que sí sé es que va a saber cómo es su cuerpo. Y en una de esas va a saber qué le gusta sentir en su cuerpo. Y va a aprender qué le gusta sentir en su cuerpo. Y lo que no le gusta sentir en su cuerpo. Y eso se llama elegir. Aparte es una cuestión inevitable, la pobre señora no sabe porque ese hijo seguramente se debe masturbar y bueno, no tiene la menor, y además debe mirar pornografía porque la mayoría no tiene la menor idea de lo que miran en televisión, No, eso me parece un tema muy interesante también abordar, que es estamos negando que se hable un tema en las escuelas donde además, primero que se saca el tabú de no hablar de ciertos temas, ponerlo sobre la mesa y socializarlo, además poder hablarlo en grupo, compartir, digamos, las experiencias, los saberes de otras personas también o de otros chicos de su misma edad. Y por otra parte, el acceso, es negar el acceso que tienen hoy los chicos y chicas a Internet y a todo lo mal enseñado que hay en Internet hoy. O sea, estamos negando una situación que ocurre además con un adulto o adulta responsable
y librándolos a que Claro, encuentren a en que internet encuentren cualquier cosa. Exactamente, cualquier O cosa. sea, porque eso va a pasar, eso pasa. Es que está digamos. pasando, escúchame, si no fuese así, esto que está pasando con la sífilis y todas las enfermedades de transmisión Sí. sexual, no pasaría. ¿Por qué? Porque hay tanta información en internet que los chicos pueden acceder y ver qué tienen que hacer. Y sin embargo, ¿qué pasó? Aumentamos cualquier cantidad. Escuchame el tema de los embarazos adolescentes, es Ni un hablar. drama total. Ni hablar. 3.000 chicas de entre 10 y 14 años fueron madres en el 2017. Bueno, 3.000. Ya estamos hablando de violaciones. también. 3.000. Sí, De entre 10 esa- y 14 años. Y de las cuales, por supuesto, la mitad dejó la escuela. sí. Pero además hay otro dato. De las 3.000, la mitad era de situaciones económicas muy bajas. La otra mitad no. Quiere decir que en realidad nunca vemos que los adolescentes se embarazan. Todos, los pobres, los ricos, los violados, todos se embarazan. Entonces utilicemos lo que nos está pasando para hablarlo. Pongámoslo arriba de la mesa. No hagamos lo que hicimos con el aborto, que lo miramos por un costado. Y existe y está. Sí, y a mí me parece que lo más importante es hablarlo, Hablarlo. decirlo y correr esa barrera del tabú para que se empiece a poner en la mesa. Destapar la olla, exactamente. Muchísimas Exactamente. gracias, Nilda, realmente. No, gracias a ustedes. Estos temas son... Cada segundo fue riquísimo para nosotras y seguramente para toda la teleaudiencia, así que muchas gracias. Gracias a Gracias ustedes. por venir. Gracias por venir.